¿Alguna vez te ha pasado que has sentido ese llanto, ese lamento? ¿O que te han criticado por tus creencias o por las cosas que haces tan buenas? ¿O simplemente buscar esa bendición, esa aprobación y seguir adelante con tus trabajos y tener éxito en ellos? Como todos los seres humanos hemos sentido este llanto y esta crítica y estos deseos de ser bendecidos. Muchos no tenemos éxito y otros sí tenemos éxito, pero ¿a qué se debe esto? ¿Por qué tenemos estas dificultades? Lo que veremos aquí es la oración. Y esto es algo clave en la oración. La oración es ese pacto íntimo con nuestro Señor. Es esa adoración, esa reverencia que le hacemos ante nuestro Dios. Como ya hemos visto, la oración, en todo caso, es la charla con nuestro Dios. Es una charla santa con ganas de gratitud y dándole devoción al Señor. Y a continuación les mostraré 3 historias que hablan acerca de la oración y el poder que tiene esto. Voy a contar la historia de Daniel. Se encuentra en Daniel 6, de 10, en donde dice que Daniel estuvo fuera de otro país, estuvo fuera de su nación principal. Todo era diferente, todo era muy diferente, con hábitos muy diferentes, con creencias muy diferentes, incluso la alimentación era diferente. Pero Daniel también era un chico diferente, le temía a Dios. Y él siempre se propuso en su corazón orar 3 veces al día. Y hubo un día en donde el rey de esa ciudad, el rey de Babilonia, se propuso a que no oraran a otros dioses. Claramente el rey sabía que Daniel oraba a su Dios y aún así lo hizo. Esta crítica indirectamente podemos verla en nuestro día a día cuando vemos que los demás no oran o no hacen tales actos semejantes a nosotros o no hacemos sus actos. Indirectamente nos están criticando, nos están juzgando. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel? Aquí en Daniel 6:10 nos dice cómo él, en vez de dejarlo y no orar, al contrario, él se arrodilló ese mismo día y empezó a darle gracias a Dios y esa gratitud. Nosotros también debemos hacer lo mismo, dando en vez de esas críticas que nosotros nos dan, doblar las rodillas al Señor. Esa fe de Daniel fue la que lo salvó después de esa consecuencia. Evidentemente, el rey se enteró y tuvo que ser llevado al foso, como ya vimos en esta historia. Y lo que aquí nos acontece es que Daniel no fue tocado por ninguno de esos leones. Al contrario, Jesús lo guardó ahí en ese foso. Porque Dios, al tener pacto con Él siempre nos va a guardar. Nos sacará de ese proceso, pero sí nos guardará en Él. Su presencia va a estar con Nosotros. Eso es lo que queremos de esa parte de la oración. La segunda historia que les quiero contar es acerca de Jesús, que está en Mateo de 26, del 36 al 46, en donde nos indican una historia, en este punto de la historia, en donde Jesús estaba orando en el monte Getsemaní. Unas pocas horas antes de ser arrestado, Jesús se postró ante su Padre y lloró. Lloró ferventemente. Tenía miedo el Señor. El propio Jesús tenía miedo de su crucifixión, de esa crucifixión que se iba a dar. Sí estaba seguro de lo que iba a hacer, pero tenía miedo e incluso le dice al Padre muchas veces que pase de sí esa copa, ese miedo que tenía el Señor, siempre orando al Señor. Así como Jesús hizo, nosotros igual debemos de hacer. Al tener miedo en todas las cosas que nos pasan, debemos de inclinar nuestro rostro ante nuestro Señor y darle esa devoción, esa gratitud, rendirnos ante Él, diciéndole: aquí está mi problema, aquí está todo lo que tengo y te lo dispongo, Señor, así tal cual. Como Jesús lo hizo en Mateo 26. En el monte Getsemaní estaba orando antes de que lo encarcelara. Aquí Jesús tuvo esa fe con el Señor. Tuvo miedo, todo ese miedo que tuvo, pero se lo encomendó a Dios. Oró profundamente con ese corazón contrito y humillado que Dios quiere para nosotros. La oración nos ayuda a encontrar ese consuelo y esa fortaleza con nuestro Dios. Al decirle todo y humillarnos ante Él, tenemos confianza con nuestro Dios y nos hace sentirnos bien y con gratitud. Y Jesús y Dios mismos nos va a fortalecer y va a estar con nosotros en esa prueba. Siempre nosotros tenemos dificultades, tenemos miedos como personas completamente normales. Y lo que les quiero llegar aquí a cabo es que siempre debemos de orar. No importa si estamos en medio de una prueba, debemos de orar fervientemente y más. Recordemos que aquí Jesús oró casi 3 horas, 3 veces en una misma noche.
nosotros debemos hacer más y el doble. Eso es lo que Jesús nos enseña a orar fervientemente. Quiero compartirles la tercera historia y se encuentra en Primera de Crónicas del 4 al 10, en donde vemos un poco algo diferente. Algo diferente porque no se trata de críticas, ni de cosas malas, ni de miedos que nos hayan pasado, sino en búsqueda de la bendición. Muchas veces nosotros los cristianos buscamos a veces a Jesús, a Dios, por las bendiciones. Dios nos dice que no está nada mal. Pero también debemos de saber que esas bendiciones y esas cosas que nosotros queremos en nuestro corazón debemos de decírselas. En la Biblia también dice que Él sabe nuestros pensamientos. Pero aún así, Dios quiere que le digamos en esa intimidad, quiere que nosotros le digamos esa bendición que nosotros queremos. Dios nos los va a dar. Y vemos esta historia en Primera de Crónicas y vemos aquí la historia de Jabes. Jabes era el rey de Israel que oró fervientemente a Dios, dándole esa protección, esa sabiduría, ese consejo para el mandato de su pueblo, y Dios se lo concibió perfectamente. Ya que muchas veces nosotros tenemos que tener ese discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios no nos va a dar algo malo, siempre nos va a tener que dar algo bueno. Siempre pedirle conforme a su corazón. Dios lo va a hacer. Orar esa oración de Jabes ferviente y convencida con esa seguridad es lo que queremos también en nuestra oración. Esa seguridad de darle esa gratitud a Dios y darle esa bendición y tener esa confianza con nuestro Dios. Es lo que quieren en cada oración. Quiero compartirles este versículo que se encuentra en Filipenses del 4 al 6, en donde nos dice que todas nuestras peticiones sean dadas a nuestro Dios con esa gratitud. ¿Escucharon bien? Gratitud con el Señor. Debemos estar agradecidos por todo lo bueno, todo lo malo que nos haya pasado. Decirle nuestras peticiones, pero con gratitud. Lo encontramos en Filipenses 4 del 6 al 7. Podemos ver otra cita en 1 Tesalonicenses del 5 del 16 al 17, en donde nos dice cómo debemos de seguir orando fervientemente con nuestros hermanos y no dejar ese hábito, porque no es de un día para otro, no es como solo busco a Dios por beneficio, no, es una relación íntima con nuestro Dios en donde debemos de tenerlo diario. Eso es una rutina que tenemos que tener. La importancia de mantener esa gratitud con el Señor es lo que quiere Él. Independientemente si nos sentimos criticados, si nos sentimos con miedos o nos sentimos con esas ganas de tener esa bendición, Dios y Jesús nos quieren tener ahí en esa intimidad con Él. Como ya les había dicho, la gratitud, la devoción y esa adoración que tenemos en la oración con nuestro Dios es de suma importancia. Debemos de ser muy cuidadosos con esto. Debemos de respetar a nuestro Dios y debemos de darle las gracias a nuestro Dios. Les quiero compartir un poco de las cosas que pueden hacer, las claves, y es tener ese momento íntimo, ese momento de soledad con el Señor. Ponerte en tu casa, ponerte en tu aposento y solo glorificarle a Él, tener una pequeña parte con Él. También otro punto que quiero tocar es ser sincero con el Señor, tener esa seguridad de contarle todo, porque Él conoce nuestros pensamientos, pero Él quiere que nosotros le digamos lo que es. Quiero que nosotros escuchemos la voz de Dios. Muchas veces Dios no se nos va a presentar así en voz de viento, sino en voz de pastores, en voz de hermanos, en voz del simple impío también, pero debemos estar siempre escuchando la voz de nuestro Dios, incluso leyendo la Biblia. También debemos estar. Amigos y hermanos, la oración es sumamente importante, es una clave fundamental para que el cristiano esté siempre en el corazón de Dios. Les ruego, hermanos, que siempre sean constantes en la oración, como vemos aquí en Romanos, ser constantes siempre en la oración. Bueno, muchas gracias por todo por ver. Me llamo Esteban Daniel y es un gusto estar con ustedes.